Tal chicos? El día de hoy vamos a hablar sobre cierta analogía que se suele usar para entender cómo funciona un circuito eléctrico, a qué se debe, cómo es que se origina esa energía que transporta electrones por medio de un conductor y cómo la comparamos con otros sistemas que podría ser tranquilamente el sistema de un tanque elevado en el caso de la hidrodinámica, que también es otra parte de la física, ¿verdad? Entonces, lo primero sería, aquí tenemos una imagen y en esta imagen tenemos un tanquecito, ¿verdad? Y vemos que el tanque tiene cierto nivel de agua. Entonces, lo que me dice incluso la lógica o la experiencia cotidiana es que si aquí hay una abertura, que claramente la hay, el agua, por el peso o por acción de la gravedad, va a transportarse a través de este conductor, que en este caso podría ser una manguera, y va a empezar a expulsar el agua por este conductor, ¿verdad? Entonces, nosotros diríamos que en hidrodinámica hay un tema que se ve también llamado caudal, ¿verdad? Y el caudal sería, lo representamos con la letra Q mayúscula, sería la cantidad de volumen, en este caso de agua, que está transportando este conductor, que es la manguera, por unidad de tiempo. Eso sería el caudal, en este caso, pues del agua que está transportándose. Bien, pero recordemos que el caudal va a depender muchísimo también de este agujero que está aquí, porque si el agujero fuera más grande, obviamente mayor agua sería transportada, mayor cantidad de agua. Por ende, pues, se podría decir que esto es un punto de control para que esa agua del tanque pueda transportarse a través de ese conducto. ¿Sí? Entonces hay que tener claro esa parte. Va a depender del agujero. De hecho, el caudal también, por esa misma razón, también se puede expresar en función de ese agujero que hay ahí. Porque caudal también es igual al área transversal. ¿Qué quiere decir el área transversal? Bueno, simplemente el agujero vendría siendo un círculo y tomamos en cuenta ese círculo como si fuese una superficie. Eso multiplicado por la velocidad de flujo del agua. ¿Sí? Entonces, el caudal se puede expresar tanto en función del volumen como también en función del área transversal. O sea, depende de qué tan grande o pequeño sea ese agujero. Listo. Hay otra cantidad física también que sería en este caso la altura. Aquí hay una altura, ¿verdad? Que bueno, aquí también está, ¿no? La altura h, está también en el dibujo. Y esa altura también tiene muchísimo que ver con la presión que va a tener el agua y obviamente también con el caudal que va a ser transportado por medio del conductor. Porque a mayor altura, pues mayor energía potencial voy a tener en ese tanque elevado. De hecho, va a llegar un momento en el que si no hay altura, ya va a dejar de caer el agua, o por lo menos se va a nivelar. Ya, eso en hidrodinámica, todavía estamos en el tema del agua, aún no estamos hablando de nada eléctrico. Ya, y pues aquí también está el ancho de la tubería, que tiene que ver con lo que dije hace un rato, ¿verdad? El área transversal de esta tubería. Si yo veo esta tubería, ya no de perfil, sino que la vería como quien dice de frente, esta tubería se vería como un círculo. Podríamos decir que en este sistema de tanque elevado están relacionados al menos tres cantidades fundamentales que serían la altura, el caudal y el ancho de la tubería, que pues sería simplemente un valor de área, una superficie, ¿cierto? Listo, entonces vamos con la siguiente imagen para ver si podemos hacer alguna comparativa. Aquí yo tengo un circuito eléctrico, ahora sí vamos a hablar de cantidades eléctricas. Hay que entender que esto es una pila o una batería, ¿verdad? Aquí se simboliza con la letra E, pero hay que entender que es una batería. ¿Y cuál es la función de la batería? Bueno, en este caso, en este circuito funcionaría como un generador. Es decir, de aquí va a salir la fuerza electromotriz que se le llama o el voltaje, ¿verdad? Entonces de aquí nacerá la cantidad llamada voltaje. ¿Y qué es el voltaje? El voltaje no es otra cosa que la diferencia de potencial y es el trabajo suficiente como para que una carga o cierta cantidad de carga sea transportada a lo largo del conductor. Entonces, obviamente, dependiendo de esta diferencia de potencial o este voltaje, pues tendré la corriente. Hay una dependencia directa entre el voltaje y la corriente eléctrica. Bien, entonces aquí tengo otra cantidad física que sería el voltaje. Luego, aquí está la segunda cantidad física, que es la intensidad de corriente, que se simboliza con la letra I, y su unidad es el amperio. Aquí dice, por ejemplo, que en este circuito hay una intensidad de corriente, o una corriente, como vulgarmente la llamamos, de 5 amperios. Entonces, en este caso, la corriente sería igual a la cantidad de carga que se está transportando alrededor de este conductor dividido por el tiempo, o sea, carga por unidad de tiempo. O sea, cuánta carga está transportándose por segundo a lo largo de este circuito o de este conductor que forma el circuito. Entonces ahí tenemos una segunda cantidad física que es la intensidad de corriente o como comúnmente le llamamos corriente. Y acá tengo pues un foco, sabemos que es un foco, ¿verdad? Pero recordemos que ya en lo real yo puedo decir que es un foco LED. Sin embargo, pues el foco LED actuaría como resistencia en este circuito, ¿verdad? Porque al pasar la corriente a través del foco, obviamente va a haber esa resistencia al flujo. Entonces, el foco sería la parte resistente, perdón. Es decir, eso que trata de impedir que esa corriente pase o fluya a través de ese conductor. Y ahí estaría nuestra tercera cantidad física.
Entonces nosotros decimos que estos sistemas se asemejan o se parecen bastante por el hecho de que hay cierta similitud, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la altura, hay una distancia, ¿verdad? La altura es una longitud o una distancia. Y se parece al voltaje. ¿Por qué? Porque el voltaje también se puede ver como la diferencia de potencial. Punto A, digamos, hasta el punto B. Esta distancia que se va a mover se podría ver como una diferencia también de longitudes, así como acá, ¿verdad? Aquí estaría el punto A y aquí estaría el punto B. Entonces, la diferencia potencial o el voltaje es el trabajo necesario para llevar esta carga a través del conductor desde un punto A hasta un punto B. ¿Sí? Asimismo acá, aquí sería la altura necesaria como para llevar una partícula que esté en el punto A, en la cima, en la parte más alta del nivel del agua, hasta el punto B. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que se asemeja, que se parecen un poco. Bien, entonces nosotros podemos decir tranquilamente que la altura es al voltaje, es decir, que hay esa comparativa. En el caso del caudal decimos que se parece a la intensidad de corriente, porque el caudal no es otra cosa que la cantidad de volumen que pasa a través de esta manguerita por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Y qué era la intensidad de corriente? La intensidad de corriente era la cantidad de carga que pasa por el conductor por unidad de tiempo. O sea, cuántas cargas están pasando cada segundo por este conductor. Claro, el conductor no va a ser el mismo. Por ejemplo, acá tenemos una manguera y acá tenemos conductores que suelen ser cables, ¿verdad? Cables con la parte interna de cobre o aluminio. Bien, entonces nosotros podemos decir que el caudal es a la intensidad de corriente o que hay también esa comparativa análoga. Y por último tenemos el área transversal de esta manguerita que yo le decía, ¿no? Desde la parte del conducto hasta todo a lo largo de la manguera, tengo que tomar en cuenta el ancho de la tubería. ¿Qué sería a la resistencia? ¿Por qué sería a la resistencia? Por esta imagen que les voy a colocar, ¿verdad? Que es bastante intuitiva, ¿no? Bastante caricaturesca. Aquí tenemos, por ejemplo, las tres cantidades de las que estamos hablando, solo que aquí están en sus unidades, ¿verdad? En qué se miden. No están así como cantidad física, sino como las unidades en las que se miden. Por ejemplo, está el voltaje, que se mide en voltios, está la intensidad de corriente, que se mide en amperios, y está la resistencia, que se mide en ohmios. Entonces, la imagen habla por sí sola. Aquí tenemos que el voltaje es el que trata de empujar esos conductores a través del cable, perdón, esa corriente a través del cable, pero el amperio no puede pasar con tanta facilidad porque la resistencia es la que está tratando de impedir ese paso, ¿sí? Que bueno, dependiendo de cómo se diseña el circuito, en ocasiones sí va a impedir considerablemente el paso de la corriente, pero como lo digo, depende del diseño que se esté haciendo. Por eso es que hacemos los cálculos. Eso es todo, chicos. Espero que haya quedado comprendido. Síganme, por favor, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.